Creo que la lección que hablé la vez pasada era muy importante porque esta es la señal de que va a ser un buen mensaje. El demonio anda revuelto. Pero no es ella. Pero no es ella. Gloria a ti. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Sí. Miren cómo llamo la atención. Tiene que suceder. Miren cómo los demonios ya me conocen. Miren cómo los demonios saben exactamente a qué vengo. Eso es lo más bonito. ¿Qué más testimonio que ese? ¿A quién va a atacar Satanás? No va a atacar al que no le hace daño. No va a atacar al que le lame las patas. No va a atacar al que le huele los pedos, como dicen vulgarmente. Va a atacar al que le hace daño, ¿verdad? Y cada vez que yo me paro aquí, le doy a alguien una verdad que nunca antes había escuchado. Y se va a su casa con una sonrisa porque dice, no sabía que eso quería decir eso. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, por favor, vamos a empezar con esto. El problema de la gente hoy en día es que no saben quiénes son. Y yo trato de enseñarles quiénes son. Qué triste la historia mía, ¿verdad? Quiero enseñarte quién eres. Porque tú no sabes quién eres. Permíteme ayudarte a entender quién eres. Y la gente me odia por eso, porque los despierto. Porque el sueño que están viviendo es un sueño de una hipnosis y una ignorancia que a pesar de que es dañina, es placentera para ellos. Y yo vengo y les digo, hermano, tu casa se está quemando, despierta. Pero como está soñando en una hamaca con 3 chicas en bikini que le dan bebida en agua de coco con ron, y como yo le estoy despertando, me odia porque lo estoy despertando del sueño. Pero su casa se está quemando. Hermano, sálvese. Y se enoja porque lo desperté de su sueño. Prefiere quemarse y morirse que lo despierte del sueño. Ese es el estado actual de la humanidad. Yo vengo a despertarlos del sueño y ellos me odian porque los despierto de ese sueño mojado en el que están viviendo. Gálatas 2:20, ¿quién me lo quiere leer? Con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, ¿quién soy yo? Jesús. Si yo soy un espíritu que habita en un cuerpo y ese cuerpo tiene un alma, y el alma lo único que hace es interpretar la información de este mundo para que mi espíritu pueda moverse en medio de este mundo carnal, y ese espíritu es de Cristo, ¿quién soy yo? Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y el problema es que la mayoría de los que se hacen llamar cristianos no entienden quién son. Cada uno de ustedes que recibe el Espíritu Santo ya no es su espíritu el que vive, es el Espíritu de Cristo el que vive en usted. Y si es el Espíritu de Cristo el que habita en usted, ¿quién es usted? Jesús. Porque en Cristo solo hay uno. Es el Hijo unigénito de Dios. Pero nosotros nos convertimos en su cuerpo. Esta es la conclusión del mensaje pasado. Así que vamos a irnos a Juan 2. Hoy empezamos con Juan 2, porque es importante que veamos y entendamos qué fue lo que Jesús hizo y por qué lo hizo, y qué es lo que significa lo que Él hizo y lo que Él dijo. Versículo 14. Muchas veces yo me preguntaba por qué Jesús era como era.
En las películas de Semana Santa miramos un Jesús pusilánime. En las películas de Semana Santa miramos un Jesús bien suavecito, cuando era completamente lo contrario. No es que era un amargado, no. Pero sus propios discípulos le tenían miedo de preguntarle a veces, porque él era firme y él predicaba con autoridad. Dice la palabra que se maravillaban de su prédica, no por las palabras que decía, claro, su sabiduría contaba, pero porque predicaba con autoridad, no como los escribas. ¿Saben cómo predicaban los escribas? Hoy en día, los pastores, los predicadores, saben que no pueden con un tono monótono predicar, entonces cuentan chistes. Y dicen, ¡ah! Y hacen bulla, y hacen muecas, y la gente se está riendo. Yo he visto un hombre que se llama Dante, no sé qué, de una iglesia que le llaman la Capilla de Cristal. ¿Cuál es la razón por la cual este hombre apela? Porque es un chabacán. Siempre está contando chistes y aunque muchas veces predica verdad, también predica mentira. Y la más astuta decepción que hay es cuando usted mezcla la mitad de verdad con la mitad mentira. Porque usted justifica la mentira con el poquito de verdad y así engaña a muchos incautos. Porque el incauto escucha algo y le pone duda, pero dice, pero esto sí es verdad. O sea que si esto es verdad, lo otro también es verdad. No, hermano, los políticos usan esa técnica. Los medios de comunicación usan esa técnica. Mitad verdad, mitad mentira. Te dicen lo que pasó, pero no te dicen por qué pasó. Te dicen que hubo un arresto y hubo 25 narcotraficantes y se decomisaron más de 25 toneladas de cocaína, pero no te dicen por qué se dio ese arresto, porque debajo de la mesa un político o un señor de la CIA o de la DEA negoció para que agarraran a un pequeño capo que estaba saliéndose de la línea, y entonces en las noticias parece que la lucha contra el narcotráfico va haciendo viento en popa, cuando en realidad es una pequeña parte de lo que se está moviendo detrás de las escenas y tú ni cuenta te das. Pero te dan de comer un bocado como las ratas y tú crees que es un manjar. Porque todo lo que tú ves en las noticias es por lo menos mitad mentira y mitad verdad, si no es que todo es mentira. Por eso tú no te das cuenta lo que viene, aunque tú ves las piezas que se van armando, tú no te das cuenta lo que viene, porque no quieren que sepas. No quieren que te adviertas, no quieren que tú te des cuenta y te prepares, quieren que tú seas atrapado desapercibido. Y cuando venga el quebranto, y cuando venga la tribulación, y cuando venga la persecución, tú ni siquiera te vas a dar cuenta de dónde salió. Porque nunca pusiste atención a la verdad, sino que mirabas a aquellos que piensan por ti. Y tú en la mañana te levantas y te tomas una taza de café y prendes el televisor y le preguntas a Renato, dime cómo pensar, Renato. Dime qué decir, Renato. Dime cómo hablar, Renato. O dime, Maldonado, ¿cómo es que debo de actuar hoy? Y viene Maldonado y te lee un versículo, un salmo, y te dice jerigonzas en cosas bíblicas y tú le crees que es un hombre de Dios. Y porque lo admiras, crees que él es un hombre recto y le crees todas las estupideces que te dice. Cuando él también es un hombre multimillonario, porque él le pagan para mentirte. ¿Quieres ver a un policía honesto? Lo vas a ver muriéndose de hambre. ¿Quieres ver a un periodista honesto? Lo vas a ver muriéndose de hambre. Aprende algo, hermano. El mundo es un sistema y Jesús te lo va a enseñar aquí. Ahorita lo que te voy a leer te demuestra lo que Jesús sabía y por qué actuó como actuó y por qué él hizo lo que hizo, para que entiendas a Jesús. Y ya dejes de pensar que Jesús es ese Jesús de las películas de Semana Santa. Este es el verdadero Jesús. Era un hombre que tenía autoridad y predicaba con autoridad, y se paraba y gritaba y predicaba con fuerza, y todos se maravillaban por esa nueva forma de predicar, la misma forma de predicar que tenía Pablo, con autoridad. Juan 2, versículo 14, y dice el verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, en el templo de Salomón, en el templo de Dios, ahí en Jerusalén, estaba lleno de negocio. Vendían animales, y donde habían palomas, había caca de palomas. Donde habían ovejas, había caca de ovejas. El templo de Salomón antes se respetaba.
antes se respetaba tanto la presencia de Dios que no podían entrar al templo cualquiera. Había que haber ciertos tipos de rituales de purificación. Aquí en los tiempos de Jesús ya no temían a Dios, porque Roma gobernaba. Y Roma impuso su ley y su religión. Y la religión judía era una de tantas. Y podía permanecer la religión judía siempre y cuando pagara un impuesto. Al igual que las iglesias hoy en día. Las iglesias hoy en día pueden proliferar siempre y cuando se registren en gobernación como una ONG o como un ministerio o lo que sea. Y van corriendo las iglesias a inscribirse. Y le quitan a Dios lo que es de Dios y se lo dan al César. Cuando Jesús te dijo, dale al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Te está diciendo, deme más a Dios que al César. No le quitas a Dios lo que le pertenece con la excusa de que le dices al César. Porque si tú vas a comparar quién es Dios y quién es César, ¿a quién vas a complacer primero? Es lógico, ¿no? No te está diciendo, dale al César primero y después a Dios te está diciendo, dale al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Tu vida, tu esencia, tu alma, tu tiempo, tu devoción, todo. Y si te sobra, dáselo al César. La mayoría de la gente no entiende esto. ¿Cómo crees tú que Jesús le va a decir a la gente, démele más al César que a Dios? El César se hacía llamar Dios. Y cuando él dijo, dale al César lo que es del César, o sea, la moneda, la semilla moneda, y a Dios la semilla verdadera, el fruto verdadero. A Dios lo que es de Dios, o sea, diciendo el César no es Dios. Dios es Dios. Y ahí automáticamente lo catalogaban de blasfemo, porque en aquel entonces César era Dios. César decía, yo soy Dios, adórenme. Y la persecución de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo inicial, era perseguido por esa razón, porque no miraban a César como Dios. Y por eso decían que eran agitadores, por eso decían que eran rebeldes, que eran separatistas, que eran extremistas, etcétera, etcétera. Lo mismo que pasa hoy en día. Porque el cristiano verdadero no se doblega ante nadie, solo ante Dios. No se le arrodilla a ningún presidente, ni le besa la mano a ningún alcalde, ni tampoco corre con banderas detrás de ningún político. Los verdaderos cristianos. Los cristianos falsos le besan los pies a cualquiera, con tal de que haya dinero de por medio. Mira lo que sucede aquí, en Juan 2. Y los cambistas ahí sentados, ahí había dinero para cambiar. Y haciendo un azote de cuerdas, Jesús hizo azotes, o sea, fajas de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo es que Jesús echó del templo a todos? ¿Pueden salirse, por favor? Denme espacio. Dios los ama, pero no hagan eso. ¡No! Él vino con furia y le dio vuelta a las mesas y pateaba a las gallinas y lo que sea que había ahí. Y estaba lleno de ira. Pero Jesús nunca se enojaba. Y hay una de las tantas veces que se enojó. Y sacó del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mira, esto es agresión. Estaba lleno de ira. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No, perdón. No lo dijo así. Jesús era bien suavecito como la película de Semana Santa. Podría quitarle esta palomita de aquí y no hagan esto en la casa de mi padre. Es una casa de mercado ahora. ¡No! ¿Quién les ha dicho que Jesús era un pusilánime? Los mismos discípulos de Jesús le tenían miedo porque era Dios y Dios también es un Dios de ira. Pero les han lavado la cabeza para que ustedes se tengan aquel temor de poner la autoridad. Cuando yo he hecho fuera un demonio, ¿tú crees que yo le pido amablemente que salga? ¿Acaso el demonio me dice, ¿y por qué eres tan grosero conmigo? Nunca. Ellos saben lo que es la autoridad. Y hay una diferencia entre la ira y la autoridad. La ira viene provocada por la carne, la autoridad viene provocada por el Espíritu de Dios, que es el que da la autoridad. ¿Por qué crees que dice la palabra, someteos a las autoridades superiores? La palabra griego es exousia. Y si tú buscas el significado de exousia, no tiene nada que ver con poder o autoridad. Tiene más que ver
con lo que Dios te da, el don de autoridad. Es una liberalidad de mandar que Dios te da. Nadie puede ser líder por sí mismo. El líder no se hace dando golpes y bofetadas. El líder nace cuando Dios lo unge y hay gente que le teme y lo sigue, para bien o para mal. No hay autoridad que no haya sido dada por Dios, inclusive Jesús mismo lo dijo cuando estaba parado frente a Pilato y le dijo, no hay autoridad que te ha sido dada, no ha sido por mi propio Padre que te la ha dado. ¿Entienden? ¿De dónde nacen los líderes? Dios los unge. ¿De dónde nacen los profetas? Dios los elige. Nadie quiere ser profeta, y el que quiere ser profeta nunca llegará a ser profeta, porque no es así como funciona. Yo no quería servir a Cristo, fue al revés, yo huía de Él como Jonás, y Él vino por mí y me dijo, me vas a servir, o te voy a destruir. Y el Jesús que yo conozco no es el mismo Jesús de esa película de Mel Gibson. Un Jesús casi medio coqueto. No, era un Jesús de furia el que yo vi. El que yo sentí que me estrujía mi alma. Yo tenía ganas de decirle, suéltame, porque no podía ni respirar. Cada respiro era un peso. Pero yo sabía que si yo decía, suéltame, me soltaba y caía ese mar negro que me estaba chupando. Por eso no le dije que me soltara. Y cuando él me dijo, me vas a servir o te voy a destruir, yo le dije, con gusto, no tienes que destruirme. Yo me pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto a ese Jesús? O el Jesús que tú conoces es uno que está lleno de espinas en la cabeza y sangre, y las rodillas moreteadas, y con un taparrabo así. Ese no es Jesús. Se pintaron otro Jesús. Y posiblemente el falso Jesús que venga se parezca a ese. Se parezca a ese Jesús que te han puesto una y otra vez en las películas con el pelo largo. Jesús no tenía pelo largo. Si tú lees las descripciones de todos los historiadores, Jesús era bien varonil. Tenía una presencia imponente, era altísimo, tenía musculatura y tenía unos ojos color avellana preciosos y un pelo que cambiaba de color que le llegaba hasta aquí. Era corto. Porque la palabra dice claramente que es deshonroso que un hombre tenga el pelo largo. Sin embargo, le llaman Jesús de Nazaret. No, el Nazareno. Allá le decían el Nazareno porque nació en Nazaret. Y de Nazaret venían los nazarenos. Pero Jesús no era un nazareno. Era de Nazaret, la diferencia. Pero dice que por eso le decían el Nazareno. No dice por eso él era nazareno. Solo los nazarenos como Sansón usaban el pelo largo, pero no así como maricas, como hoy en día. Lo daban en 3 trenzas, bien agarrado. Un montón de homosexuales andan por ahí con el pelo largo. Y un montón de heterosexuales también. Hasta le hacen así. Y creen que eso les da honra. Miren lo que dice aquí. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, ¿con qué autoridad te atreves a hacer esto? ¿Y con qué señal te muestras esa autoridad? Eso es lo que le están diciendo. Y mira lo que Jesús le contesta, porque Jesús no tenía ganas de explicarle a nadie quién era y por qué lo hacía. Era corto de palabras. Y mira la contestación. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la enseñanza de hoy. El Señor me habló, porque yo sé que la vez pasada que yo prediqué debajo de aquel árbol, algunas personas no habían escuchado lo que yo les había dicho. ¿Quién eres en Jesús? ¿Y desde cuándo Jesús se ha manifestado al hombre? ¿Y quién es Jesús? ¿Por qué la mayoría de los que se hacen llamar cristianos se comportan como se comportan? Porque no saben quién es Jesús y no saben quién eres tú. ¿Realmente sabes quién eres tú? Porque aquí Jesús está hablando de ti. Destruí este templo y yo lo construiré en 3 días. Pero para poder saber de qué está hablando Jesús, tienes que irte más allá de la carne, porque el mismo Jesús le dijo a los fariseos, vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Porque Jesús tenía esa forma de hablar, que hablaba de una cosa y después se tiraba a la otra, porque era tanto el contenido, diga, ustedes adivinen, ustedes
averigüen lo que quiere decir, porque él dijo una vez, les hablo en parábolas para que teniendo oídos no oigan y teniendo ojos no vean y no se arrepientan y no entiendan. Porque la revelación es solamente para los elegidos y también es para aquellos que quieren tener fe y escuchan la revelación y la creen y la abrazan, como el hombre que iba caminando por un campo y se tropezó sobre un tesoro escondido. Fue y vendió todo lo que tenía y agarró ese tesoro comprando el terreno. Yo te voy a dar a ti una revelación nueva y tú tienes dos opciones: la desechas y dices, ¿de dónde este Chele se atreve a predicar esas cosas? ¿Dónde estudió teología que me muestre su credencial? O puedes venir y decir, Padre, yo tomo esta revelación, es mía, la hago mía, es pan de cada día para mí, es el sustento espiritual que yo necesito, yo lo como. Porque es el pan de vida el que te traigo, porque Jesús me manda lo que yo en secreto escuché en las azoteas, lo tengo que pregonar. Y si en secreto el Señor me ha mostrado esto, quiero dártelo. Aquí parado, no en la azotea, pero en esta acera, me paro y te digo a ti, mira lo que Jesús está diciendo de ti. Date cuenta quién eres. Porque ese berrinche que Jesús hizo, como le puedes llamar en el templo, no se trataba solamente de Dios, se trataba de ti. Estaba peleando por ti. El celo era por ti también. Y voy a tener que enseñártelo en una y en otra escritura, para que veas. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Claro, juzgaron por la carne. Ahora yo te voy a decir qué es lo que quiere decir esto. Vete conmigo a Salmo 90, versículo 4, para que vayas entendiendo la mentalidad de Dios. Dice la palabra, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Por eso yo te he dicho que lo que está escrito, nada lo va a cambiar. Apocalipsis se va a cumplir aquí en la letra. No importa cuánto en tu iglesia se pongan en cadena de oración pidiéndole al Padre que retrase la venida. No importa cuánto ayuno y cuánto festival y cuánta tontera planeen para la paz. No va a haber paz, porque Dios no trajo a su Hijo al mundo para traer paz, sino espada. Y esa espada va a traspasar el cuerpo de Cristo para dividir las cabras de las ovejas y va a salvar el remanente puro de la cochinada llena de levadura. Eso es lo que viene. El verdadero templo de Dios va a ser purificado, así como Jesús está purificando a golpes y patadas el templo de Dios en aquel entonces. Eso es lo que significa. Ese evento colérico que tantos juzgan está simbolizando los últimos días, cuando vendrá Jesús con su espada de juicio y cortará lo mundano de lo santo y apartará el trigo de la cizaña y quemará la cizaña en el fuego eterno. Todos los mercaderes que hoy en día se hacen llamar apóstoles, pastores, van a ser tirados al fuego, porque hoy en día el templo de Dios se ha convertido en casa de mercaderes y hacen de la mercancía, que es la palabra, objeto de ganancia. Predican por lucro y los diezmos y las ofrendas, en vez de dárselos a los huérfanos, a las viudas, a los desnudos, a los hambrientos, los usan para comprar aviones, coronelas, mansiones, casas en la playa, condominios en Chile. Le digo condominios en Chile porque el más abominable hombre que conozco, que se hace llamar cristiano, tiene condominios en Chile. Tiene la iglesia más ricachona de Honduras, en Tegucigalpa, la iglesia de los ricos. Y el evangelio no era para los ricos, el evangelio era para los pobres. Robaron el templo de Dios y se lo dieron al enemigo. El cuerpo de Cristo no son ellos, el cuerpo de Cristo eres tú, si tú recibes el Espíritu Santo. Vete conmigo ahora y lee conmigo Segunda de Pedro,
versículo 8 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 de segunda de Pedro dice ahí, te lo recalca de nuevo, lo mismo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando yo escucho la palabra que hablan de un día, yo calculo 1000 años. ¿Hace cuántos años Jesús derramó su sangre? 2000 años. ¿Sabes cuál es ese año 3? ¿Sabes cuál es ese día 3? El milenio. El milenio que viene. Mira, Apocalipsis y toda la profecía de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Amos, Abdías, todas al pie de la letra se van a cumplir y nadie las va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, mi palabra no se va a desvanecer, se va a cumplir, porque ya pasó. ¿Entendiste? Para Dios ya pasó. Para Dios 1000 años en el futuro es como el día de ayer, porque Él habita en eternidad. Y Él dijo lo que Él ya vio con sus propios ojos pasar, y lo escribió para que tú lo vieras mientras pasa. Y cuando lo vas leyendo vas a decir, con razón. Ahora entiendo lo que quería decir el profeta cuando decía tal. Pero todos los grandes escatólogos hoy en día creen que pueden anticiparse a Dios y profetizar lo que quiere decir la palabra de Dios para hacerse pasar de sabios. Apocalipsis se va a ir cumpliendo a medida que se vaya interpretando. Y se va a ir interpretando a medida que se vaya cumpliendo, ¿entiendes? Porque el Señor así lo quiere. El Señor quiere que mientras pasa tú lo veas ahí en blanco y negro y digas, ¡qué grande es el Señor! Pero hoy en día hace un negocio de conferencias y congresos de escatología porque todo el mundo quiere saber el futuro para ver cómo hacen trampa. Todos quieren saber quién gana el partido antes de que lo ganen para ir a apostar al ganador. Es exactamente lo que hacen, no tienen fe, quieren ver antes de creer. Y Jesús te dio una orden, velad. Y no la estás siguiendo. Quieres saber a qué hora va a venir para irte a dormir y 5 minutos antes de despertarte. No, Él te dice, velad. Velad, porque no sabéis el día ni la hora y nunca lo sabrán. Le faltó decir. Porque no es para ustedes saberlo. Se lo dijo a sus discípulos. Lee Hechos 1 cuando sus discípulos le preguntan, ¿y tú vas a restablecer el reino a Israel? Y dijo, no es de vosotros saber los días y los tiempos del Señor. No es para ti ni para tu pastor saber el día, ni la hora, ni los tiempos, pero sépalo, hermanito, eso ya se va a cumplir ahora mismo. Posiblemente dentro de unos meses vas a empezar a ver cambios drásticos en este mundo, y a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el planeta Tierra va a cambiar tanto que tú no lo vas a reconocer. Porque lo que viene en marzo, abril del otro año, va a ponerle punto final al reino que tú tanto amas de las tinieblas. Jesucristo vino a morir por ti para rescatarte de este siglo malo. Este siglo malo donde hay pobreza, injusticia, corrupción. Donde hay una increíble cantidad de impunidad. Y por más que tú hagas protesta, nadie te escucha porque a nadie le importa. Ahora si tú entiendes que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ahora entiendes lo que quiere decir Jesús. Así que vamos a empezar. Vente conmigo a Zacarías. Capítulo 6. Versículo 12 y 13. Mira a Jesús profetizado. Mira a Jesús revelado en las Escrituras para que tú sepas a qué venía Jesús. ¿A qué vino tu Mesías? Escucha bien las palabras. Jesús es la palabra. Él mismo habló de Él mismo. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo.
¿Quiénes saben lo que es un renuevo? Un renuevo es una rama nueva. Es un linaje nuevo el que está saliendo en Jesús. Este linaje eres tú, reyes y sacerdotes en Cristo. ¿Entendiste? Jesús es el renuevo y tú eres la ramita en ese renuevo. Él es la vid verdadera y si tú habitas en él darás mucho fruto. Por eso él es el renuevo. Pero ¿por qué tenía que haber un renuevo? Porque el árbol se había muerto y este renuevo venía a dar vida. ¿A qué? A la palabra que había sido asesinada por los escribas. Lee Jeremías 8:8 y vas a saber de lo que estoy hablando. Los demás es de Zacarías. Los que no saben que la palabra fue cambiada por los escribas, la prueba está en Jeremías 8:8. Vete y léelo con tus propios ojos. No me quites más tiempo porque eso lo enseñé la vez pasada, pero esto es lo importante. El varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. ¿A qué hora Jesús construyó un templo? Nunca. Ni nunca lo hará. Porque el templo que Jesús vino a construir eres tú y yo. El templo de Dios somos nosotros. Ese fue el trabajo que Jesús vino a hacer. A destruir y abolir el sistema antiguo de religión y traer de vuelta a la vida la palabra que había sido asesinada por los escribas, que era predicada por los fariseos, los escribas y los saduceos y los sacerdotes. Y Jesús dijo por eso, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ese día viene y lo vas a ver. Mira lo que dice Zacarías 3. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Es profético, hermano. Ese es el gobierno que viene. Ahora, todos nosotros, los que entendamos esta verdad, nos vamos a separar del sistema religioso de Babilonia, como la palabra dice, huid en medio de ella, pueblo mío, y yo os recibiré. Vamos a ser acusados de ser separatistas. Nos van a llamar separados. Nos van a llamar extremistas. Y te van a acusar de ser satanista. Porque Dios es amor y unión. Y los que se apartan de ese sistema, como Dios manda, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y ahora en adelante 3 irán contra 2 y 2 contra 3. Tú vas a tener que ser acusado de ser siervo de Belzebú. Mira lo que dice Jesús. Ahora entiendes por qué te lo advierte. Mateo 10, versículo 24. Versículo 22. Vámonos desde el 21. El hermano entregará la muerte al hermano. No solo los hermanos de sangre, los hermanos en Cristo entregarán a los hermanos en Cristo. Eso viene, la iglesia contra la iglesia. El supuesto cuerpo de Cristo contra el verdadero cuerpo de Cristo, que se separa del sistema de Babilonia. Ay, hermano, más vale que pongas atención para que tú lo veas. Si no es que ya lo estás viendo, si no es que ya lo has visto y ya lo has sufrido, porque yo sí lo he sufrido ya. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Persevere de qué? De la tentación de volver a Babilonia y dejarse atrapar por el sistema político que te quieren imponer. Como el sistema ecuménico, todos somos Dios.
Todos los dioses son el mismo Dios. Alá es Jehová, y Buda es Jesús, y Krishna es Moisés, y todos son un mismo Dios. Y esa basura, tú vas a los hospitales y lo vas a ver que se está predicando ya. Desde hace más de un año yo lo descubrí. Cuando tú vas a los hospitales y pides, hermano, quiere que ore por usted, te van a decir, ya oraron por mí, ¿quién? Ay, vinieron unos musulmanes, ¿qué? ¿De qué habla? Sí, si toda oración es buena, si total todos los dioses son un mismo Dios. Ese es el hijo de perdición. Ha profetizado en la palabra, hermano. El Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, que somos tú y yo. O sea, en tu corazón, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién crees que es ese? El problema hoy en día es que creas que cada cosa que se profetiza significa solo una cosa, cuando significa muchas cosas. ¿Está hablando del anticristo? Sí. Pero también está hablando del espíritu del anticristo, que viene a dominar la iglesia. Y el astuto truco que Satanás le ha jugado al cuerpo de Cristo es hacerles creer que están adorando a Dios cuando lo están adorando a Él, a Satanás. ¿Entendiste? Por eso es que hoy en día hay muchas iglesias con nombres estrambóticos. La iglesia de la 28ª profecía apostólica no sé qué. La iglesia de la nube santa de Chequina que no sé cuánto. Compensan con nombres carnales la santidad y el poder que no tienen. Tratan de convencer a los incautos de que tienen el poder de Dios. El poder de Dios se siente. Cuando tú hablas, ves liberación. Cuando el Espíritu Santo viene y tú proclamas la verdad que es Cristo, y el verdadero Espíritu de Cristo, empiezan a suceder cosas. Algunos lloran, algunos se desmayan, algunos vomitan, algunos se manifiestan y empiezan a insultar al siervo de Dios que está predicando. Los demonios odian la verdad. Los que estuvieron conmigo ayer en el ejercicio que hicimos de liberación pudieron ver cómo los demonios se manifiestan cuando son expuestos con la verdad. Digan amén los que estuvieron ahí. No hay nada que odie más un demonio que lo exponga con la verdad. Empiezan a manifestarse así. Y la persona poseída pierde conocimiento, es capaz de sacarse hasta los mismos ojos por el ardor del fuego que siente del Espíritu Santo al venir. Yo ya estoy acostumbrado. Eso es lo que me llena. ¿Sabes qué es lo que me llena a mí? Poder hacerle daño a un demonio solo hablando la verdad, porque la verdad es Cristo, la palabra es viva y eficaz. Si el verbo, la palabra, se hizo carne, y Jesús, que se hizo carne, el verbo, dijo, yo soy la verdad es Jesús. Y cuando tú hablas la verdad, y tú la conoces en las Escrituras, la hablas y penetra hasta lo más profundo del corazón, y rompe ese corazón como un coco, y salen los demonios huyendo con la verdad nada más. Porque los demonios se disfrazan de verdad, pero viven en las tinieblas y trabajan escondidos en la mentira y escondidos en las tinieblas. Pero cuando les pones la luz, lloran, gritan, brincan, salen. Por eso es que en las iglesias tú no vas a ver que de repente empiezan a gritar ¡ah! Y salen los diáconos a agarrar a una mujer y está empezando a forcejear y a burbujear. No ves eso porque no está predicando la verdad. Si tú llegas a ver eso en una iglesia, que mientras el pastor predica empieza un demonio a manifestarse violentamente, entonces sabes que la verdad se está predicando ahí, porque Cristo está ahí, en medio de todos, quemando al demonio. Y no hay nada que pueda apagar ese fuego, ni la lluvia que está cayendo sobre nosotros. Dice la palabra, versículo 24 de Mateo 10, el discípulo no es más que su hermano, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si tú eres de la casa de Jesús,
Y si tú eres linaje de ese renuevo, y si tú estás en la vid de Cristo, tú vas a ser acusado de exactamente lo mismo, de ser discípulo de Satanás. Y van a decir que tú sirves a Belcebú. Y vas a llorar por eso. Si a Jesús le escupieron en la cara. Muy bien. Vete conmigo, por favor, hermano, si tienes tu Biblia ahí, a Hechos. Versículo 48 del capítulo 7. Para que tú puedas encontrar al cuerpo de Cristo. Tienes que identificar dónde habita el Espíritu de Dios. ¿Quieres encontrar a Dios? ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? Aquí te lo voy a enseñar. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Hermano, si tú vas a un templo a buscar a Dios, no estás encontrando al Dios que es espíritu, estás encontrando al Dios que es carne, que es un palo, que es una piedra tallada. Dios es espíritu y Él ha venido y es la hora de que Él encuentre a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si tú estás buscando un Dios palpable, estás buscando un Dios de carne. Y carne quieres, carne vas a tener. Hasta que la vomites por las narices. Hasta que te salga por las orejas. Dios te va a dar justo lo que buscas. ¿Por qué hay tantos falsos profetas? ¿Por qué hay tanta falsa doctrina? Porque ese es precisamente el juicio de Dios sobre una generación perversa que le manda una señal. Y entonces Dios le da justo lo que quieren. Les manda un Evelio Reyes. Les manda un Kenneth Copeland, un Joel Austin. Les manda un René Peñalba. Les manda un cardenal. Les manda un Papa Francisco. Justo lo que buscas, eso recibes, para que sea por tu propia perdición, porque desechaste la piedra que es Cristo y te fuiste tras la piedra que es Pedro, y tu piedra de salvación no tiene fundamento firme, y cuando venga la tormenta serás llevado por la tormenta y no sobrevivirás. No podemos edificar sobre ningún otro fundamento que no sea Cristo, porque todo aquel que edifique, sea madera, piedra, paja, hojarasca, lo que sea, encima de un cimiento que no es Cristo, todo eso será quemado por fuego. Y cuando venga el fuego, dice la palabra, aquel que no persevera su construcción sufrirá pérdida. Está hablando de tu templo, está hablando de tu iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Si es fundamentado en Cristo, sobrevivirá en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Pero si la piedra de ese templo no es Cristo, quemará y que hará cenizas y sufrirás pérdida. Y es pérdida que te lleva hasta el infierno, una pérdida total. ¿Dónde está cimentado tu templo, hermano? ¿Estás cimentado en las enseñanzas de un pastor? ¿O estás cimentado en la piedra angular que es Cristo? Porque eso es lo que yo vengo a enseñarte. Si tú dependes de tu pastor y de tu confraternidad y de tu iglesia para recibir la verdad, estás muerto. La verdad es una persona, está aquí, es la palabra, es Cristo, vuélvete a ella. Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois acaso carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de vida abundante. Y el otro, no, yo soy de CSI. Y el otro, no, yo soy católico. Estoy parafraseando, obviamente. Esa es la división que hay. ¿Qué, pues? ¿Es acaso Evelio Reyes? ¿Y qué es René Peñalba? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira, hermano, no debe de haber división. No me importa de qué iglesia venga, si quién es su pastor. La única cabeza es Cristo. Y si su pastor no está conforme a la cabeza que es Cristo, no es un hombre de Dios, no debe de seguirlo. Porque por más que él siembre, si Dios no le da que crezca la semilla, no dará fruto. Entiéndelo. Si tú siembras en discordia, llegará discordia en abundancia. Tu única meta debe ser amar a tu prójimo, amar a tu hermano y traerlo a la verdad y no contender sobre vanas palabras. No vale la pena dividir más el cuerpo de Cristo. Tú ya sabes lo que dice Proverbios 6:16. Una de las 7 cosas que el Dios Todopoderoso abomina es aquellos que dividen entre los hermanos. Crees que eres parte de la solución cuando en realidad eres parte del problema y sirves a Satanás. Sigamos leyendo. Versículo 9. 1 Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál día? El día de la venida de Cristo lo manifestará. ¿Por qué? Porque Jesús te advirtió, cuando te digan, he aquí, están en el desierto, no lo creas. Cuando digan, he ahí estás, no vayan. Porque nadie le va a tener que decir cuando él venga. Porque cuando él venga, la tierra se va a sacudir y un fuego consumidor vendrá sobre todos y todo lo que no es santo y todo lo que no es de Cristo morirá y se quemará y quedará hecho ceniza. Malaquías habla clarito sobre cómo nosotros caminaremos y los impíos serán como estopa debajo de nuestros pies. Tendremos que caminar así, ¿ves? Porque las cenizas nos llegarán hasta las pantorrillas. De todos los impíos, todos los cristianos, entre comillas, todos los pastores falsos, todos los ateos, todos los sodomitas, todos los ladrones, todos los adúlteros, todos los mentirosos, los que no merecen, los que no fueron santos porque se burlaban de Jesús. Eso es lo que está hablando el día. ¿Cuál día? El día del Señor. El día del juicio de Dios. Ahora, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dios es fuego consumidor y ese fuego viene. ¿Entiendes? El otro día leí en Romanos 5. Hablaba sobre cómo la fe nos salva de la ira que vendrá. ¿Estás entendiendo, hermano? La ira vendrá. Nada le va a quitar la ira a Dios. No importa cuántas veces bailen de agarraditos de la mano, vestidos de blanco y con banderas blancas en el estadio. No importa cuántas veces canten Kumbaya en la salida de Valle Ángeles. La ira de Dios vendrá. Y lo único que te va a salvar es tu fe. Y el justo por su fe vivirá.
Y la fe no es lo que tú crees. La fe es como tú caminas conforme a la palabra y obedeces. Esa es la fe que te salva. Nadie se salva de la ira venidera, porque Juan el Bautista mismo lo dijo. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira viene, ¿estás listo? Esa es la pregunta del millón. La ira viene, ¿tú ya estás listo? ¿Le tienes frutos al cordero? ¿Ya tienes preparado para él un canasto lleno de frutos? Muéstramelos. ¿Dónde están tus frutos? Porque sin frutos nada haces. Cuando Cristo venga no te va a pedir excusas y explicaciones. No le va a importar que tu esposa no te ayudó, que tus hijos fueron rebeldes. No le va a importar que estuviste todo el tiempo aprendiendo teología. Frutos quiere el Señor, frutos dale. Yo soy la vid verdadera. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, daréis mucho fruto. Y por eso reconoceréis que sois mis discípulos, porque daréis mucho fruto. Y no dice algún fruto, dice mucho fruto. Ten cuidado, hermano. Y no estoy hablando de frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, paz. Estoy hablando de almas rescatadas, vidas cambiadas. ¿Entiendes? Frutos del reino, no frutos del Espíritu. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, advertencia para ti, hermano, que divides el cuerpo de Cristo, destruyes el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ya entendiste? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en un templo. Y ese templo eres tú. Si tú recibes a Cristo, te conviertes en el cuerpo de Cristo. En el templo de Dios, que Jesús mismo dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Este día viene. Él reconstruirá el templo de Dios y no son las iglesias. Son los chiquitos del reino. Amén. Los más viles y sucios y despreciados. Los que toda la humanidad desecha. Esos son los que van a recibir la gloria y la recompensa. Más vale que entiendan lo que te estoy diciendo, hermanito. Vete conmigo, por favor, a la próxima página, 1 Corintios 6, versículo 18. Vámonos al versículo 13. Aquí empieza el mensaje. Mira, paralelo. Las viandas para el vientre. Viandas es la comida. Y el vientre para las viandas. Por eso dice la palabra. Los enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre. Y solo piensan en las cosas terrenales y en su próxima vianda. Esa es tu vida. ¿Piensas a qué hora vas a comer? Ve conmigo versículo 13. Pero tanto al uno como a la otra destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Mira, ¿entendiste? Tu cuerpo fue creado para Dios. Y el Dios Todopoderoso Jesucristo para tu cuerpo. Marido y mujer. No habrá uno sin el otro, ni el otro sin uno. No habrá ella sin él, ni él sin ella. Fuiste creado para ser la novia de Cristo, coheredero con Cristo, cuerpo de Cristo. No eres cualquier basura. Aunque te comportes como basura, deberías de entender quién eres. Y Dios que levantó a Jesús
también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 14. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros con una ramera? De ninguna manera. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que recibe el Espíritu Santo, su espíritu se vuelve el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se vuelve tu espíritu. Y si el Espíritu de Cristo vive en ti, ¿quién eres tú? Jesús. Léelo ahí. No tiene lógica. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. ¿Qué te parece eso? Por eso yo no creo en la Trinidad. Porque sí hay un Padre. Y sí hay un Hijo. Y sí, claro, el Espíritu Santo es. Pero tú eres el cuerpo de Cristo. Eres parte de Cristo. Así que no creas que solamente Jesús tiene la plenitud de la deidad. En Él habita la plenitud de la deidad, pero tú, cuando recibes a Cristo, te conviertes en parte de Él. El que tiene el Espíritu, dice la palabra en Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por tanto, el que sí tiene el Espíritu de Cristo sí es de Él. Aquí te lo estoy leyendo, no eres cualquier basura. ¿Por qué no entiendes quién eres? ¿Te cuesta creer que eres tan gran cosa? Por algo, Padre Celestial mandó a su Hijo a derramar su sangre por ti. Porque vales algo para Él. No murió por ángeles, ni por arcángeles, ni por demonios, ni por Lucifer. Murió por ti. Porque vales. Tú no te has dado cuenta cuánto vales, ese es el problema. Digamos, huid de la fornicación, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ves? Tú ya no te perteneces, le perteneces a Él. Eres posesión adquirida de Él. Eres un abusivo. Usas mal tu cuerpo, porque no es tuyo. Eres un espíritu que habita dentro de un cuerpo. Y tu cuerpo tiene un alma, no al revés. No eres cuerpo, alma y espíritu. No eres una manchada de chocolate fresco y vainilla. Juntos pero no revueltos, tu espíritu manda. Tu espíritu viene de Dios y debe de volver a Dios. Y si tu alma no coopera con tu espíritu, y tu alma vence, te lleva al infierno con ella. Pero si tu espíritu gobierna, rescata tu alma y salva tu alma para llevarla a Dios. Vete conmigo ahora primero a 1 Corintios. Capítulo 12 de 1 Corintios. Cuando Jesús le discutieron, cuando Jesús, hermano, le preguntó en una Jesús a su papá, le dijo, ¿es posible que pasen en un... Versículo 12. Esta es la definición completa del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean nicaragüenses o hondureños, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres, sean rubios o morenos, y todos se nos dio, y a todos, escucha bien, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo se recibe el espíritu? Se bebe.
¿Eh? Y cuando se burlan de mí, que cada vez que yo le pido al Padre que, Padre, llena a mi hermano con tu espíritu, hermano, mire para arriba, abra la boca y beba. ¿Por qué crees que lo digo? Porque yo sé que tres dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu, y los tres coinciden en uno. El Espíritu Santo es eso. Y si yo te digo, bebe el agua viva, te estoy diciendo, bebe el Espíritu Santo. Y si yo te digo, bebe la sangre de Cristo, te estoy diciendo, bebe el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Por eso Jesús dice, si coméis de mi carne, mi palabra, si bebéis de mi sangre, su espíritu, viviréis para siempre. No está hablando de la Santa Cena de los católicos. Hay algo más profundo que eso. Ellos juzgan según la carne, yo te enseño según el espíritu. Y el espíritu es palabra, mis palabras son espíritu. ¿Ves? ¿Ves cómo todos los versos tienen congruencia? ¿Ves cómo todo tiene sentido? ¿Ves cómo nunca se contradice? Cómo todo es una gran estructura, un poquito aquí, un poquito allá, precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, hasta que se va edificando y construyendo, ¿qué? La verdad que demuele toda altivez que se opone a la verdad de Cristo. La palabra es hermosa y para mí tiene completo sentido. Casi como que si yo mismo lo hubiera escrito, porque es el Espíritu de Cristo que habita en mí, y es su palabra y Él me lo explica. Y yo vengo y te lo explico a ti. Y tú decides si la desechas o la recibes como tuya, y la haces tuya. Mi revelación. Gracias, Padre, por este bocado hermoso y sabroso que me diste. Yo necesitaba saber eso. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Ahí habla sobre el ojo, la oreja, la mano, etc. Y ahora vete conmigo, versículo 24. Perdón, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Un verdadero cuerpo de Cristo sufre el mal del prójimo. Cuando el hermano lo tiran de su casa, un hermano de voluntario lo acoge en su casa. Cuando el hermano le quitan algo por deuda, los hermanos se ponen de acuerdo y hacen una recolecta y le ayudan a pagar la deuda. Si un hermano no tiene que comer, los hermanos se ponen de acuerdo, uno cada día se turna en darle de comer a su familia. Ese es el verdadero templo de Dios, ese es el verdadero cuerpo de Cristo. No se mira en ninguna iglesia, ni tampoco he encontrado la iglesia donde le laven los pies a nadie. ¿Y tú? Piénsalo, hermano. Hacer esto en conmemoración mía, porque nadie quiere verle las uñas jucas al hermano, ¿verdad? Pero todos quieren comer el vino y el pan, ¿verdad? Ahí sí todas las iglesias hacen eso. Mira, hermano, discierne, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Ya no existe, está muerto. Jesucristo viene a resucitarlo. ¿Ahora entiendes la enseñanza? Vete conmigo, hermano. Versículo 27. En 1 Corintios 3, 12. Continuamos ahí. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Que si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, caridad es la palabra verdadera. El amor no se puede demostrar con besitos, con caridad. Nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Ahí, hermano, habla sobre el amor. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Cómo se demuestra que tú amas a Cristo? Amas a su cuerpo, amas a tus hermanos. Ya vas a ver.
Ahora vete conmigo a Efesios. Efesios 1, versículo 21. 20, perdón. No, 19, mira, un poquito antes. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Jesús sobre todas las cosas, a la iglesia. ¿Escuchaste? Mira, por ahí que andan predicando que tú no tienes la suficiente autoridad. Por ahí que andan diciendo que deberías de tener cuidado a lo que haces, que es muy peligroso. Yo te digo, basura. Aquí te acabo de leer que a la iglesia, a los que creemos, se nos fue dada todo señorío, toda autoridad, toda potestad. Léelo de nuevo si no me crees. Todo lo que es de Cristo me pertenece a mí porque yo soy coheredero con Él. ¿Ya te has dado cuenta quién eres? Todavía no. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se lo dio a la iglesia. Pero no es vida abundante la iglesia de la que está hablando. Y no es TCI, ni la Ebenezer, ni ningún otro templo. Está hablando de su iglesia. Aquellos que reciben el Espíritu Santo y se convierten en las piedras vivas. Ya te voy a hablar de las piedras vivas. La cual es su cuerpo. No es que su iglesia es su cuerpo. Al revés. Su cuerpo son su iglesia. ¿Ves la diferencia? Su cuerpo no es la iglesia que tú ves ahí en la esquina. La iglesia es la novia del Cordero, por la cual Él viene. Aquella virgen pura que no está endoctrinada con paganería de Babilonia, sino que solo ha tenido un solo hombre que es Jesús, ni ningún otro santo, ni ninguna otra virgen, ni ningún otro ángel, ni ningún otro profeta, solo Cristo, solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, Efesios 4, versículo 29. Mejor versículo 25. Es que Efesios es hermoso. Yo podría leer todo el capítulo 4, pero tengo que escoger. Empecemos desde el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, tú que eres un adecuado mentiroso, hablad verdad cada uno con su prójimo, cueste lo que cueste, la verdad os calla mejor. Porque somos miembros los unos de los otros
hallaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al que hurtaba, no hurte más, no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaja para darle al que no tiene. No trabajes para llenarte las bolsas de dinero y ahorrar. Trabaja para darle al que no tiene. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste hallados para el día de la redención, el día de la ira que viene. Será redimido de esa ira. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y con inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni suanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Ahora, hermano, el último verso que quiero leer. Colosenses 2. Versículo 2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Muchos se le esperan los ojos. No creas que es dinero el que te ofrece Dios. Riqueza de pleno entendimiento. Esa dura para siempre. La sabiduría es mejor que cualquier tesoro, dice Proverbios. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese es el gran misterio que nadie entiende hoy en día. Cristo es el Padre hecho Hijo, el Verbo hecho carne. Y tiene el mismo Espíritu, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo comparten en un solo Espíritu contigo. ¿Qué te parece eso? En Él está la plenitud de la deidad. Cristo es la deidad y tú eres parte de Cristo. ¿Cómo te sientes ahora? No te estoy diciendo que tú eres un Dios. Todavía no. Cuando resucitemos seremos como Dios. La misma gloria que Él, semejante a Él. Mira, hermano, hoy en día todos quieren ser dioses. Hoy en día todos quieren ser venerados como dioses. Sean políticos, futbolistas, artistas, lo que sea. Todos quieren fama y gloria y ser llamados Dios. No nos corresponde ese honor todavía. Hasta que perseveremos hasta el final y hayamos pagado el mismo precio que Él. Y seremos glorificados. Y cuando tú eres glorificado, ¿qué te rodea? Gloria. Ay, hermano, es que se pone, que le da calofríos cuando habla así, porque creen que estoy hablando herejías y la palabra lo dice, hermano. Mira lo que dice. En quien, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en la roca que es Cristo, en Él, confirmados en la fe. ¿En qué fe? En la fe de obedecer y vivir como Él vivió. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien.
Creo que quedó claro ahí, ¿verdad? Versículo 18 de Colosenses 2, continúa. Mira, voy a leerte antes lo que Jesús hizo en el infierno por ti. Versículo 12, Colosenses 2. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Por eso es necesario el bautismo en agua, para que sea simbolizada la muerte y resurrección juntamente con Cristo. Mira lo que pasa ahí, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, o sea, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, adivina qué está pasando ahí. Yo nunca recuerdo que la palabra o la historia me cuente de que Jesús agarró a Satanás y lo bofeteó frente a todo Roma y Israel. Eso pasó bajo tierra, en el infierno. Cuando Él resucitó, Él fue y caminó hacia el trono de Satanás, y donde estaban todos sus principales, el Hades y la muerte a ambos lados. Jesús fue a donde ellos, y Satanás, como el cobarde que es, seguramente se escondió detrás del trono. ¡Ay, viene! Y le arrebató las llaves a la muerte, y le arrebató las llaves al Hades. Y por eso en Apocalipsis 1 Jesús dice: he aquí, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin de Todopoderoso, y tengo las llaves del Hades y de la muerte, y se las fui a arrebatar. Amén. Yo soy el Todopoderoso. Si Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte y todo su poder y poderío y señorío nos fue dado a la iglesia, ¿qué tenemos nosotros? El poder sobre la muerte y sobre el infierno. No pueden contra mí, no pueden contra ti. Por eso Él te manda que resucites muertos, porque hasta la misma muerte debe de huir de ti. Hace poco me enfrenté a un demonio arrogante que se hacía llamar el ángel de la muerte y yo me reía. No hay que temerle a la muerte. Nosotros dejaremos que la muerte nos lleve cuando querramos estar con Él. Antes le vamos a dar tierra. Antes va a tener que pelear por mi alma y no va a ganar. Yo le haré la vida invisible al diablo y a la muerte y al Hades mismo, y los haré correr como todos los días lo hago. Los demonios huyen de mí, hermanos. No es pretensión, es la verdad. Amén. Desde antes de que invoque el fuego están... ¿Por qué creen que se están saliendo corriendo? Porque ven la luz de Jesús en mí, saben que yo soy Jesús, dentro de mí está Él, y ellos huyen de Jesús. ¿No se acuerdan cómo ellos huían de Él cuando Él caminaba entre nosotros? Desde lejos corrían: ¡ay, tú eres el Hijo de Dios, no me atormentes! Y Jesús nada les estaba haciendo. Solo la presencia de Él los espantaba. El poder del Espíritu es lo que te estás perdiendo. Por tu falta de fe, por tu falta de fe. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Tu corona te la quieren arrebatar. Tu pastor de tu iglesia quiere quitarte la gloria que te espera. Por eso no te enseña lo que yo te estoy explicando. Quieren que tú seas un humilde don nadie, bueno para nada. Cállese la boca, tráigame tu tiempo. Apúntenlo ahí, apúntenle el teléfono. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Ah, quiere ayudar. Tráiganle una escoba, tráiganle un cepillo que vaya a lavar baños. Los mejores puestos de las iglesias están reservados para los hijos y la esposa y los nietos y los cuñados de los pastores. Uy, este hombre sí que suéltele, Señor. Está bueno para levantar sillas, póngalo ahí, que ponga sillas. Deja de caer en la trampa. ¿Quieres servir a Cristo? Hazlo tú mismo. Haz sándwiches de atún y dáselos a los pobres. Agarra 100 lempiras, vete al culto y compra lo que te ajuste. Y déselo al que no tiene ropa. Eso es lo que agrada a Dios.
No que vayas a sentar tu traserito en una silla, calentándola para que el pastor diga que tú eres bendecido. Tú cuida tu caminar con Cristo y deja a un lado a esta iglesia falsa. Tú eres la iglesia. Construye tu ministerio conforme a la palabra y crece. Dale fruto al Cordero. Él merece la recompensa, no tú. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Está hablando de que tú no te hagas sabio con tu propio entendimiento. Tú camines, la cabeza es Cristo. Y si tú permaneces en la vida verdadera que es Cristo, darás fruto. Ahora, aquí en Estoato lo están predicando. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 3. Nadie os engañe. ¿Por qué te advierte? Nadie te engañe. Porque aquí hay riesgo de que te engañen. Que nadie te engañe. Porque no vendrá el Cristo. Si que antes venga la apostasía, cuando le dan la espalda a la palabra, a la verdad, a la luz, a las rocas, y todo se vuelve al sistema de los fariseos y a la religiosidad. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya te expliqué hace poco lo que se refiere a eso. Hay un espíritu que se sienta en el trono de Dios, en el centro de Dios que eres tú, y finge que es Dios. Y anda un Cristo falso, un Cristo inútil, un Cristo muerto, un Cristo que los teólogos profesan conocer y que los días de los apóstoles terminaron. El Cristo que no es el mismo ayer, hoy y siempre. El Cristo que yo conozco es poder. Es autoridad. Pero las iglesias se quitaron ese Cristo y se pusieron un Cristo inútil. Un Cristo derrotado. Un Cristo moreteado, ensangrentado, vituperiado, desnudado, inútil. No te predican del Cristo resucitado que dejó su espíritu en ti, para que tú tomaras tu lugar y tú hicieras lo mismo que Él hizo. Todas las cosas que yo hice y más harás si crees. ¿Por qué crees que dijo eso? Pregúntatelo. Y no eres nadie porque te dio ese poder. Y te prometió cosas más grandes que las que yo hice harás si crees. En la casita de ladrillo, ¿va? Versículo 9 de 1 de Pedro 2. No, antes. Segunda de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí el Señor me dio el nombre del ministerio. Este es el ministerio de las calles. Este es tu ministerio. Este es el ministerio perdido que Jesucristo viene a resucitar. Versículo 4 dice, acercándoos a Él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y esa es la verdad. La verdadera piedra de Cristo ha sido desechada por la humanidad. Hoy en día los teólogos reinan y dominan las iglesias. Ellos se arrogan el poder y la sabiduría y llevan a miles de ovejas al matadero. Ya no honran al Espíritu Santo y para ellos niegan el Espíritu de Dios.
estaba siendo acusado. Mas para con Dios, escogida y preciosa piedra. Vosotros también, como piedras vivas, sed vivificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. A eso se refiere. Sacrificios espirituales. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, Cristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es lo más preciado. Para ti, Jesús es lo más preciado. Esa es la pregunta del millón. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mira, hermano, Salmo 91 habla de un ángel que te llevará de la mano para que tu pie no tropiece sobre tierra. Ese ángel es Cristo. Él te lleva de la mano para que tu pie no tropiece sobre la piedra de la palabra. Te hace entender la palabra viva y no te confundes y vives. Mas vosotros sois linaje escogido. Escucha quién eres. Linaje escogido, real sacerdocio, o sea, rey y sacerdote, rey, reina, rey y sacerdote. Eso somos. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahora, La madre de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento que Él más la necesitaba. quiero que vayas conmigo a Juan 17. ¿En dónde te encuentras? En este momento. Todas las personas que aborrecían, le escarnecían, le golpeaban, se burlaban de él. Esas manos que anduvieron levantando los paralíticos. Juan 20. Pero antes de leer Juan 20, pon tu dedo ahí, vete a Génesis. Génesis 2. Uno de los jueces que lo estaba interrogando en ese momento, mirando a ver si le encontraba culpa a nuestro Señor Jesucristo, para poder llevarlo al madero, a ver si era digno de ser llevado al madero y ser crucificado. Pero él encontró que no había mal en ese hombre, que ese hombre no había cometido nada. Versículo 7 de Génesis 2. A la cruz del Calvario Entonces Jesús, preguntó a la multitud, ¿qué ha hecho él? yo no leo la palabra de Jehová. Para mí Él es Jesús, el que creó todo lo que hay. Así que ese es Jesús, no Jehová. Entonces Jesús formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra dice, fue el primer Adán, alma viviente. Fue el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese eres tú. Cuando recibes el Espíritu de Cristo, tú te conviertes en el postrer Adán,
espíritu vivificante. Antes de eso estabas muerto. Cuando recibes el Espíritu de Cristo, vives. Y ya no eres un espíritu muerto. Eres el Espíritu de Cristo en un cuerpo que es tu templo y un alma que cuando el Espíritu la lleva a la salvación va a Dios. Ahora que leíste cómo es que Jesús formó al hombre, vete a Juan 20. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y todos los que se saben la historia del Pentecostés entienden que no fue ahí que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Por qué Jesús sopló entonces? Para mostrarles quién era. Y así como Jesús sopló aliento de vida en el primer cuerpo del hombre, Jesús sopló aliento de vida en el primer cuerpo de Cristo. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Entiendes ahora quiénes son las piedras vivas? ¿Entiendes ahora quién es el templo de Dios? ¿Entiendes ahora quién es el postrero Adán? ¿Entiendes ahora quién es el alma vivificante? El Espíritu vivificante, perdón. El que recibe el Espíritu Santo y la anuncia. Este se convierte en la piedra viva, en el cuerpo de Cristo, en el templo de Dios, en el Espíritu vivificante, en el Hijo de Dios. ¿Quién eres? ¿Eres todavía alma viviente? ¿Y quieres ser Espíritu vivificante? Ven y recíbelo. Es tan fácil como abrir la boca y decirle, Padre, dame de beber de tu Espíritu. Y traga. Y Él viene. Recíbelo. Sin el Espíritu de Cristo no eres de Él. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección. Y sin el Espíritu de Cristo no hay salvación. Eres más que lo que tú crees. Eres sacerdocio real. Rey y sacerdocio. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios. No eres cualquier cosa. Eres más que vencedor. Eres coheredero con Cristo. Vuélvete a Él. Recibe el Espíritu de Cristo. Recibe el Espíritu de Dios. Porque cuando Él mora en ti, tú te conviertes en Él. ¿Para ti el Espíritu Santo es Dios? ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo? O sea que Cristo es Dios. Recibe el Espíritu de Cristo y tú conviertes en Jesús también. Camina como Él. Y el que dice que anda como Él, con Él, debe de andar como Él anduvo. No manches el testimonio de Jesús. Cuando lo recibas, empieza a caminar como Él. Más adelante, hermano, recíbelo.